el poder de Dios en el cristiano. Todo hijo de Dios debe de saber lo que ha recibido de Dios. Desde el momento que venimos a Cristo, la Biblia dice que somos sellados por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida y es el que nos capacita, el que se manifiesta a través de nosotros, el que hace la obra. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuando venimos a sus pies, o sea, venimos a Él, el enemigo que se llama Satanás, ¿verdad? Antes era amigo de nosotros porque hacíamos la voluntad de Él en el mundo. Entonces Él se vuelve enemigo de nosotros. Entonces viene Dios y nos da de su poder, nos da su Espíritu Santo para que nosotros tengamos la capacidad, tengamos el poder para destruir toda fuerza del enemigo, toda obra de las tinieblas. ¿A quiénes son los que usa Dios? Somos nosotros los instrumentos, los vasos para honra y gloria de Él. Él dice en su palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, por lo tanto recibimos poder para contrarrestar toda fuerza del enemigo, poder para nosotros hacerle frente al enemigo. La Biblia dice que en cierta ocasión Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2, en Lucas capítulo 10, versículo 17 en adelante habla. Y dice la palabra de Dios que ellos regresaron contentos, gozosos, porque los demonios se les sujetaban a ellos. Entonces Jesús les dice: yo veía a Satanás caer como un rayo. Entonces nosotros miramos en la palabra de Dios que ellos venían gozosos, los discípulos del Señor, porque los demonios se habían sujetado a ellos. ¿Por qué se sujetaban los demonios a ellos? Porque habían recibido poder. ¿Qué poder? El Espíritu Santo que todos nosotros los cristianos tenemos. Y entonces dice la palabra del Señor que ellos venían gozosos porque miraron la manifestación del poder de Dios. Ahora, la Biblia dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, dice la palabra de Dios, muy interesante este versículo. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces debemos de entender qué es lo que hay en nosotros verdaderamente, que el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida, que Dios obra, Dios hace la obra en nosotros, por medio de nosotros, ¿verdad? En este mundo, a quien está usando es a nosotros el Señor. Entonces dice la Biblia que hemos recibido poder, pero Dios actúa, dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo así? Dios ha puesto el poder en nosotros y de nosotros depende ponerlo en práctica, ponerlo a trabajar. De nosotros depende atar fuerzas contrarias, reprender, rechazar, tomar la autoridad de Dios y ponerla en práctica. De nosotros depende. De nosotros depende echar mano del poder de Dios y ponerlo en práctica. De nosotros depende. Nosotros tenemos una batalla contra el enemigo. Por eso es que usted ve, mi hermano, mi hermana, esas luchas para usted servir a Dios. ¿Cuántas dificultades tiene? ¿Por qué? ¿Quién es el que hace eso? ¿Quién es el que está luchando contra usted para detenerle? El enemigo, que se llama Satanás. Y es contra él nuestra batalla. Y dijo el Señor: por eso fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Entonces dice: aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Quiere decir que en nosotros hay poder. ¿Poder para qué? Para destruir toda obra de las tinieblas, para atar y desatar. Jesús dijo en su palabra, en Mateo capítulo 18, versículo 18,
todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Quiere decir que nosotros cuando ordenamos, cuando hablamos en el nombre de Jesús, no es en otro nombre, es en el nombre de Jesús, entonces inmediatamente se activa el poder de Dios. Entonces inmediatamente nosotros miramos o nos damos cuenta lo que Dios está haciendo por la fe, claro. Todo se activa, todo se recibe por la fe. Entonces es necesario que usted ponga en práctica el poder de Dios que está en su vida. Levántese, camine hacia adelante, hágale frente a esa situación que de muchos años atrás le ha venido afectando. Párese firme, muéstrele al enemigo verdaderamente que usted ahora ha conocido la verdad y sabe quién es usted en el Señor. Que el enemigo pueda ver verdaderamente que usted tiene el poder de Dios y que usted lo pone en práctica. A mí me llama la atención, la Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabe qué? Cuando alguien sale huyendo significa que va asustado, va desesperado. O sea, algo le hizo salir corriendo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un cristiano se para firme, cuando un cristiano pone en práctica el poder de Dios que está en su vida, es entonces donde va a haber cosas grandes en su vida. ¿Por qué? Porque está echando mano de lo que Dios le ha dado, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos en oración, o de repente de lo que nosotros entendemos. Y dice, según el poder que actúa en nosotros. En usted hay poder. El poder del Espíritu Santo se mueve a través de usted. El poder de Dios se manifiesta a través de usted. Usted que ya tiene a Cristo, usted que es cristiano. Por lo tanto, no se deje engañar del enemigo. Ponga en práctica el poder sobre esas fuerzas contrarias, esas fuerzas que tratan de desanimarle, esas fuerzas que tratan de apartarlo de Dios. Ponga en práctica su fe, ate en el nombre de Jesús, reprenda en el nombre de Jesús, hágalo con fe, pero es necesario que ponga en práctica el poder de Dios. Dijo Jesús, pero recibiréis poder. ¿Quién lo dijo? Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En nosotros está el Espíritu de Dios. Nosotros no somos cualquier cristiano, somos hijos de Dios, somos siervos del Señor. Y como siervos del Señor nosotros tenemos el poder, tenemos la capacidad de hacerle frente al enemigo, a toda adversidad. Toda adversidad que se levante contra usted, hágale frente. No se deje vencer de esa situación. ¿Sabe? Yo le pongo un ejemplo. Cuando usted tiene un hijo y su hijo es avergonzado, ¿cómo se siente usted? No se siente bien, se siente, no sé, usted más o menos se imagina los sentimientos que pudiera sentir cuando ve que alguien avergüenza a su hijo. Imagínese usted cuando usted no le hace frente al enemigo y el enemigo lo avergüenza a usted. Todo porque usted no pone en práctica el poder de Dios, y el enemigo no quiere que usted sepa que usted tiene poder. El enemigo le encanta que el cristiano viva ciego. Por eso dijo Dios en su palabra: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. O sea que si usted no tiene el conocimiento necesario, el enemigo se aprovecha de usted. Pero es necesario que nosotros conozcamos por eso la verdad. En usted hay poder, eche mano de ese poder, póngale en práctica. La Biblia dice que en cierta ocasión, cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, dice la palabra de Dios que enfrente de ellos estaba el mar y atrás de ellos venía el ejército egipcio. Y entonces en ese momento viene Moisés y clama a Dios y le dice: Dios, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu mano y extiende tu mano, le dijo Dios, y divide el mar. Qué tremendo eso. Por eso es que todo cristiano que echa mano del poder de Dios siempre va a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque ese hombre, esa mujer ya se dio cuenta qué es lo que hay en su vida. Ya sabe qué es lo que hay en su vida. Y entonces esas herramientas, esas armas que Dios le ha dado, las pone en práctica. Y el enemigo entonces está derrotado en la vida de ese cristiano. Entonces el enemigo sale huyendo. Vuelvo a recalcar el versículo de Santiago capítulo 4 versículo 7.
Someteos a Dios, dice. Resistid al diablo. ¿Cómo le voy a resistir? Con las armas que Dios me ha dado. A resistirles, hacerle frente. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando alguien sale corriendo, significa que va pero aterrorizado, va amedrentado. Y eso es lo que Dios quiere, que sus hijos le muestren al enemigo lo que Él ha puesto en ellos. Dios ha puesto poder en su vida, Dios ha dado poder a nosotros. Por lo tanto, sigamos confiando en Dios, sigamos nosotros poniendo en práctica lo que Dios nos ha dado. Ahora, si usted se queda, Dios se queda. Si usted actúa, Dios actúa. Porque dice aquí, aquel que es poderoso, estoy leyendo Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En usted hay poder. Pónganlo en práctica. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Va a adquirir mucho conocimiento. Y ese conocimiento, cuando usted lo ponga en práctica, le va a servir de mucho. He compartido este tema maravilloso, el poder de Dios en el cristiano. En usted hay poder. Usted, mi hermano, mi hermana, que tiene a Cristo. Ponga en práctica el poder. Jesús dijo, todo lo que atares en la tierra, ¿quién lo hace? Yo, usted. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Lo dijo Jesús, ¿verdad? Cuando yo ato, ¿qué es lo que voy a atar? Fuerzas del enemigo, demonios, los ato en el nombre de Jesús. Asimismo, ¿qué voy a desatar? Voy a desatar bendición, voy a hacer libre las personas, voy a declarar que las personas se liberan, se rompen las cadenas en su vida, se rompen las ataduras. Lo declaro por el poder de la palabra, por lo que la palabra de Dios dice. Pongamos en práctica el poder de Dios que está en nosotros. Recuerden, Dios desea que usted conozca la verdad, se dé cuenta verdaderamente qué es lo que ha puesto en usted y que eche mano de ese poder que Él le ha dado contra el enemigo que batalla contra usted cada día. Recuerde, nuestro enemigo se llama Satanás y contra él es nuestra batalla, pero hay poder en el cristiano, poder de Dios en nosotros los cristianos para ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo.